Capítulo 20. Violet. Reed y yo estábamos callados mientras nos dirigíamos a la otra orilla del río para la fiesta. Habitualmente hablábamos con mucha facilidad, pero mis pensamientos estaban enredados y no sabía qué decir. Todo había sido mucho más sencillo cuando solo lo veía como mi falso novio. Ahora era mucho más complicado y casi había olvidado cómo comportarme con él. Entonces, ¿la fiesta de esta noche es en casa de Matt? Pregunté, era lo único que se me ocurría decir. Así es, parecías muy confiado en que ibas a ganar hoy. Porque siempre ganamos, respondió Reed. Como capitán, hago lo que haga falta para asegurarme de ello. Sacudí la cabeza. Qué engreído, solo un poco. Una sonrisa se dibujó en su cara y sus ojos brillaron con picardía cuando me miró. Deseé que mi corazón no latiera tan fuerte cuando me miraba de esa manera, e hice todo lo posible por parecer indiferente. Él seguía sonriendo mientras volvía a centrarse en la carretera. Entonces, ¿cómo es una fiesta de victoria de los Ransom Devils? Continué. No será una locura, ¿verdad? No, no demasiado. Matt mataría a cualquiera que destrozara la casa de sus padres. Vale, es que, estoy un poco nerviosa. No tienes por qué estarlo, dijo. No me apartaré de tu lado. Asentí lentamente. Era reconfortante oír eso, sobre todo porque apenas conocía a nadie que fuera a Ransom. Jeremy nunca se había pegado a mí en las fiestas, ni siquiera cuando había empezado en Sunshine Prep. Pero siempre había tenido a Mia y Nicole como respaldo, y ellas no estarían conmigo esta noche. Esa no era la única razón por la que estaba nerviosa. Los consejos de Mia no dejaban de rondar por mi cabeza y no tenía ni idea de cómo iba a acabar la noche. ¿Iba a contarle a Reed lo que sentía? ¿Iba a besarlo? ¿Iba a huir de la fiesta con el corazón roto? Tal vez no sería ninguna de esas cosas. O quizá las tres. Cuando llegamos a la fiesta, la calle ya estaba llena de autos. Reed condujo junto a ellos y aparcó en la entrada de la casa que estaba a rebosar de gente. Privilegios de mejor amigo, explicó Reed mientras echaba el freno de mano. Puedo aparcar en la entrada, pero también tengo que ayudar a limpiar por la mañana, así que no siempre vale la pena. Sí, me lo imagino. Una oleada de nervios me golpeó al mirar por la ventana a toda la gente que se arremolinaba en el patio delantero. Cuando acepté venir, sabía que me sentiría fuera de lugar, pero ahora que estábamos aquí me parecía mucho más desalentador. No tenemos que entrar si no quieres, dijo Reed, observándome. Mis pensamientos debían de estar claramente grabados en mi cara. No, está bien, dije. Tenemos que demostrar a las chicas de Ransom que eres un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Claro, aceptó. Pero avísame si no estás cómodo en algún momento. Podemos largarnos e irnos a casa si es lo que quieres. De acuerdo, asentí, esperando no llegar a eso. Te avisaré. Reed saltó de la camioneta y vino a mi encuentro cuando salí. Me dedicó una cálida sonrisa mientras me tomaba la mano. Realmente te ves hermosa esta noche, Sunshine. Me alegro de que estés aquí conmigo. Gracias. A pesar del aire helado de la noche, pude sentir cómo me ruborizaba. Me costaba mucho aceptar los cumplidos, sobre todo cuando venían de Reed. Me dedicó otra suave sonrisa antes de asentir con la cabeza en dirección a la casa. Vamos. Cuando entramos, el comportamiento de Reed cambió. Parecía más alto, más grande, como si hubiera crecido en estatura desde el momento en que entró en el edificio. Todos a los que vimos parecían dar un paso atrás para dejarle espacio suficiente para pasar, y aunque yo era consciente de que intimidaba a los chicos de Sunshine Prep, no me había dado cuenta de que los chicos de Ransom High también lo trataban con una cautela similar. Mientras que en mi instituto la reacción era de miedo y desconfianza, aquí parecía que la gente sentía un discreto respeto por Reed. Los chicos lo saludaban con la cabeza al pasar, y las chicas tragaban saliva nerviosas o le lanzaban sonrisas seductoras. Si no hubiera estado del brazo de Reed, ¿se habrían lanzado a su paso? Echaba de menos la sonrisa de Reed cuando actuaba así. Siempre era tan suave y despreocupado cuando estábamos solos o cuando estaba con su familia y amigos íntimos. Había olvidado que existía ese lado oscuro de él porque habíamos pasado mucho tiempo con gente en la que confiaba, y tenía que recordarme a mí misma que era más que nada una actuación para mantener cierta reputación. Se relajó rápidamente cuando llegamos a la parte trasera de la casa, donde había una guarida llena de gente pasando el rato, muchos de los cuales reconocí como chicos de su equipo de hockey. Por fin, dijo Matt, dándole una palmada en la espalda a Reed a modo de saludo. Me preocupaba que te fueras a echar para atrás esta noche. ¿Haría eso? Preguntó Reed. Sí, lo harías, respondió Matt riendo antes de volver su atención hacia mí. Hola, Violet, te echamos de menos en nuestro partido de hoy. Lo siento, tenía que trabajar. Parece que lo hicieron bien sin mí.
Pero quién sabe cuántos goles más habríamos marcado si hubieras estado allí para animarnos. Os guiñó un ojo. Venga, vamos a presentarte a otros Devils victoriosos. Matt me pasó un brazo por encima del hombro y me alejó de Reed. Los nervios me recorrieron cuando nuestras manos se separaron, pero Reed permaneció cerca mientras Matt iba presentándome a todo el mundo. Me acordaba de Owen, de la pitchería, pero los nombres del resto de los jugadores me entraban por un oído y me salían por el otro. Parecían un buen grupo de chicos, y me sorprendió lo acogedores que eran todos. Siempre había tenido la sensación de que los amigos de Jeremy simplemente me soportaban. Solo llevaba aquí unos minutos y ya me abrazaban como si fuera uno de ellos. Cuando llegamos al otro extremo de la habitación, sonreí cuando Paige se lanzó del lado de Grayson para venir a abrazarme. Nos conocíamos desde hacía menos de una semana y, sin embargo, parecía que fuéramos amigas desde siempre. «¿No tienes bebida?», dijo, casi al instante. «¿Quieres ir a tomar una?». «Claro», dije, indicándole con la cabeza que me acompañara. Enlazó su brazo con el mío y tiró de mí hacia el otro lado del estudio, donde había una mesa llena de bebidas. Reed fue a seguirnos, pero Paige le hizo un gesto para que se fuera. «Volveremos enseguida, tu chica estará bien conmigo». Me apartó de un tirón antes de que pudiera discutir. «Tardaron bastante en llegar», dijo Paige mientras nos acercábamos a la mesa de las bebidas. «Lo juro, salimos de casa al mismo tiempo que Reed, y eso fue hace siglos». No era de extrañar que Paige hubiera estado pasando el rato en casa de la familia Darling antes. Parecía que ella y Grayson lo hacían todo juntos. «Nos retrasamos un poco», le expliqué. Reed y mi tío estaban teniendo un poco de tiempo a solas. «Oh, no», Paige rió suavemente. «¿Cómo ha ido?». «Sorprendentemente bien», dije. Reed realmente hizo un esfuerzo para impresionarlo. ECHE con acento agudo un vistazo rápido a Reed por encima del hombro. Ahora estaba charlando con Matt, pero, como si se hubiera dado cuenta de que le miraba, su mirada se desvió inmediatamente hacia mí. «¿Estás bien?», le sonreí y asentí con la cabeza. Me guiñó un ojo y continuó su conversación con Matt. Dada la forma animada en que su amigo movía un stick de hockey invisible por el aire, tuve que suponer que estaban reviviendo partes del partido de hoy. «Bueno, así es Reed», dijo Paige. «Siempre se desvive por la gente que le importa». Era difícil discutir con ella. Reed se había desvivido por ayudarme unas cuantas veces, pero nunca podía estar segura de si era parte de sus esfuerzos por mantener nuestra falsa relación o algo más. «Y puedo decir que realmente se preocupa por ti», continuó Paige. Eso llamó mi atención, y rápidamente volví a encararla. «¿Puedes decirlo?». «Por supuesto», asintió mientras sacaba 2 bebidas premezcladas de la mini nevera. «La forma en que te arregló el coche fue lo más dulce que he oído nunca». Fruncí el ceño mientras me pasaba una de las botellas de cristal. «¿Te refieres a cuando me ayudó a que remolcaran mi coche?». «Bueno, eso también, pero no, me refiero a cómo se pasó horas trabajando en el taller de su padre para hacer todas las reparaciones». «Espera, ¿qué?», tartamudeé. «¿Reed fue quien arregló mi coche?». Paige parecía confundida mientras daba un sorbo a su bebida. «¿No lo sabías?». «Reed dijo que fue su padre. Me dijo que Danny no quiso cobrarme». «Típico», murmuró Paige. «No fue su padre. Reed trabajó en él mismo y dedicó horas extras para cubrir el costo de las piezas. Grayson me dijo que estaba allí todas las noches. Incluso llegó tarde al entrenamiento de hockey un par de veces». Me quedé con la boca abierta mientras la miraba fijamente. «¿Por qué no me lo dijo?». «Nunca lo habría dejado hacer eso por mí si lo hubiera sabido». «Probablemente por eso se lo guardó». Paige levantó los ojos hacia el techo. «Juro que estos darlings son imposibles. No puedo creer que haya hecho eso». «Es como te dije», dijo con una sonrisa. «Realmente debes importarle». Se suponía que yo no le importaba a Reed, pero si Paige estaba diciendo la verdad sobre él arreglando a Betty, ¿cómo podía negar que lo hacía? ¿Qué podía ganar reparándome el coche en secreto? ¿Por qué haría eso si todo lo que le importaba era asustar a sus groupies? Y, después de lo que acababa de aprender, ¿cómo iba a seguir actuando como si esta relación fuera solo fingida y que él no me importara también? «Mi amiga Bonnie acaba de llegar», dijo Paige, sacándome de mis pensamientos. Estaba mirando su teléfono. «Tengo que ir a buscarla. ¿Estarás bien si te dejo con Reed y los chicos?». Sí, por supuesto», dije, asintiendo con la cabeza para que siguiera adelante. Cuando se marchó, me volví lentamente hacia la habitación. Mi corazón se hinchó con una mezcla de nervios y emoción cuando vi a Reed. Seguía hablando con Matt y parecía tan guapo mientras soltaba una risa fácil. Pasara lo que pasara, me sentía afortunada de haber sido su novia estas últimas semanas, aunque todo fuera por aparentar.
Cuando vio que lo miraba y que Paige había desaparecido, me hizo señas para que me acercara. A medida que me acercaba, su sonrisa parecía volverse más brillante, y me encontré preguntándome cómo había conseguido mantener unos límites tan firmes entre nosotros durante tanto tiempo. ¿Cómo no me había enamorado profundamente de ese chico en cuanto lo conocí? Me pregunté si tal vez lo había hecho y había sido demasiado testaruda para reconocer mis sentimientos por lo que eran. Hola, dijo cuando llegué a él. Me alegro de que hayas vuelto. Tenía ganas de presumir de mi novia. Mi estómago se revolvió incómodo ante sus palabras. Sonaba tan genuino, como si estuviera realmente orgulloso de tenerme a su lado. Pero también era exactamente el tipo de comentario que haría mi falso novio. Aunque sonaba bien, dejaba entrever una de las verdaderas razones por las que estábamos juntos. Para mantener a sus fans lejos de él. Hice lo que pude para sacudirme las dudas. Ya había cedido a lo que sentía por él y esperaba que él sintiera lo mismo. Ya no había vuelta atrás. ¿Quieres ir a bailar?, sugerí. Reed no baila. Se rió Matt. Pero Reed ignoró a su amigo, manteniendo su atención en mí. Quizá estaba esperando a la pareja adecuada. Me tendió una mano y, al deslizar los dedos en su mano, mi mundo se sintió completo. Me condujo por la casa hasta el salón, donde todos estaban bailando. Parecía que todos los ojos de la sala estaban puestos en nosotros mientras caminábamos entre la multitud, pero Reed no parecía darse cuenta. Tenía toda su atención puesta en mí mientras me estrechaba contra él. Con nuestros cuerpos tan juntos, era difícil pensar. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí con la cabeza porque tenía la boca seca y las palabras se me atascaron en la garganta. Todo mi cuerpo estaba lleno de energía, y cada vez que nos movíamos al ritmo de la música, mi estómago bajaba y luego subía como una bandada de pájaros alzando el vuelo. Si esto era lo que sentía al bailar con Reed, besarlo ahora que había desarrollado sentimientos, podría ser una terrible idea. Empezaba a dudar del plan de Mia y a darme cuenta de lo mucho que me dolería si nos besábamos y él no sentía lo mismo. Le rodeé el cuello con los brazos mientras bailábamos, y mis dedos rozaron ligeramente la cicatriz. La tenue línea estaba claramente cicatrizada, así que debía de llevar allí años. Tragué saliva al recordar todas las posibles explicaciones que se le habían ocurrido a la gente sobre el origen de la cicatriz de Reed. Era un rumor sobre el que aún no le había preguntado, pero en el que había estado pensando más que en ningún otro. Aunque había desmentido la mayoría de los rumores que había oído en las últimas semanas, bien diciéndome la verdad directamente o solo demostrando que no era ese tipo de hombre, la verdad sobre su cicatriz seguía siendo un misterio. Le miré despacio y, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un calor familiar. ¿Qué te pasó aquí?, murmuré, y mis dedos rozaron su cicatriz una vez más. No pude evitar notar su reacción. Un sutil escalofrío recorrió su cuerpo. Cerró los ojos un momento, y no estaba segura de si iba a responder. Hay rumores, añadí cuando llevaba unos instantes sin decir nada. No sabía que aún se hablara de ello. Murmuró, abriendo los ojos para mirarme de nuevo. Se aclaró la garganta. ¿Qué has oído? Su voz era más baja, más ronca. No sabría decir si era una reacción a mis caricias o si tal vez le preocupaba la historia que había detrás de su cicatriz. Varias cosas, respondí. Una de las explicaciones tenía que ver con una chica y un patín de hielo. Tragó saliva visiblemente mientras devolvía mi mirada curiosa. Supongo que por una vez acertaron. Mi estómago se revolvió incómodo al ver ansiedad en sus ojos. ¿Realmente era uno de los pocos rumores que eran ciertos? Había oído que Reed se había hecho la cicatriz porque le había roto el corazón a una pobre chica y ella le había tirado el patín con rabia. Esperaba que, como la mayoría de los otros rumores, resultara ser falso. ¿Qué pasó?, pregunté, pero ya no estaba segura de querer saberlo. Prácticamente habíamos dejado de bailar mientras hablábamos y Reed no dejaba de mirar a su alrededor como si le preocupara que nos oyeran. Preferiría que no habláramos de ello aquí. ¿Tan mala era la verdad? Estaba a punto de preguntarle por qué, pero el sonido de gritos procedentes del exterior me detuvo. Todos en la pista de baile se congelaron y miraron en la dirección del ruido. Al principio se oyó amortiguado, pero luego una palabra gritada sonó con claridad. Policías, resonó en toda la sala como una alarma, recorriendo la pista de baile hasta que estalló el caos total. Todo el mundo volvió a la vida y empezó a correr hacia la salida más cercana. Una mezcla de voces de pánico y risas excitadas llenó el aire, y me sentí como si estuviera atrapada en medio de una estampida. Reed me estrechó entre sus brazos, abriéndose paso entre la frenética multitud y regresando al cubil. Me sorprendió ver que todos los chicos del equipo de hockey seguían allí. ¿No habían oído el alboroto o visto a la gente corriendo para salir de la casa? ¿De verdad está aquí la policía?, preguntó Matt mientras se ponía al lado de Reed.
Antes de que Reed pudiera responder, la pregunta de Matt fue contestada cuando un familiar destello de luz roja y azul iluminó la habitación contigua. Debía de entrar por una ventana. La policía estaba en la entrada principal. Supongo, gruñó Reed. Pero no te preocupes, hermano. Te ayudaré a resolverlo. Solo tenemos que asegurarnos de que todos los jugadores de los Devils que están aquí salgan sin ser vistos. Ellos también quieren ayudar, respondió Matt. No van a ayudar a nadie si todo el equipo se queda en el banquillo para nuestro partido de la semana que viene. Sáquenlos de aquí, ahora. Mientras el resto de los chicos de la fiesta parecían estar disfrutando de la adrenalina de huir de la policía, parecía que las consecuencias de ser atrapados eran mucho mayores para el equipo de hockey. Matt asintió con firmeza a Reed antes de reunir a los demás miembros del equipo. Sin embargo, Reed seguía con su misión, y mantuvo una mano firmemente colocada en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia donde esperaban Paige y sus hermanos. Lanzó sus llaves a Parker, que las cogió fácilmente del aire. «Lleva a las chicas a casa». «¿Qué? De ninguna manera», respondió Parker. «Me quedo a ayudar. No tengo tiempo para discutir, Parker», dijo Reed. «Llévalas a casa y asegúrate de que no los atrapen». Sentí que se me hundía el pecho al darme cuenta de que Reed no iba a venir también. Claro que no. No podía dejar que Matt se enfrentara solo a la policía. Se quedó mirando a Parker mientras esperaba a que su hermano pequeño aceptara. Parker debía de saber que Reed hablaba en serio porque cedió mucho más rápido de lo que esperaba y le dedicó a Reed un serio asentimiento con la cabeza. «De acuerdo, lo tienes». El alivio brilló en los ojos de Reed, pero luego hizo una mueca de dolor. «Espera. Mi camioneta está aparcada enfrente. Toma el mío». Grayson entregó sus llaves. «Está aparcado a la vuelta de la esquina». «Paige sabe dónde está. ¿Te quedas?», preguntó Paige, con los ojos muy abiertos por la preocupación, aunque no parecía sorprendida. Grayson asintió. Alguien tiene que mantener a Reed alejado de los problemas. Reed le lanzó un ceño fruncido, pero no discutió. Imaginé que incluso Reed se lo pensaba 2 veces antes de enfrentarse a su hermano gemelo. Me despedí apresuradamente de Reed antes de seguir a Paige y Parker hasta la puerta trasera de la casa. Eché con acento agudo un vistazo por encima del hombro antes de llegar y descubrí que Reed ya estaba hablando seriamente con Matt. Podía tratarse de la casa de su mejor amigo, pero Reed parecía estar tomando las riendas. Esperaba que Grayson no tuviera que hacer grandes esfuerzos para evitar que su hermano se metiera en problemas, como había sugerido. Cuando salimos, todavía había chicos corriendo en todas direcciones. Algunos saltaban por encima de la valla trasera y corrían hacia el bosque que había detrás de la casa de Matt, mientras que otros incluso se habían subido a los árboles como si a los policías no se les ocurriera encender sus linternas a unos metros por encima de sus cabezas. Incluso oí unas risitas procedentes de una casita de juegos infantil de color rosa y blanco, y parecía que al menos 3 personas se habían metido dentro de la diminuta casa de juguete para esconderse. En el patio trasero y en el bosque resonaban gritos y risas. Sin embargo, Parker no corrió por la hierba como los demás. Caminaba despreocupadamente, pero con autoridad mientras nos guiaba a Paige y a mí hacia la valla trasera, hacia una puerta que estaba parcialmente obstruida por un arbusto crecido. «¿No crees que se meterán en problemas, verdad?», pregunté, mirando hacia la casa. «Estoy segura de que no les pasará nada», dijo Paige, tomándome la mano y dándome un apretón. «No es la primera vez». «Sí, no te preocupes», coincidió Parker. El ceño fruncido de Grayson probablemente hará que los policías se den la vuelta y corran en otra dirección. No puedo creer que Reed me pusiera de niñera. Paige y yo nos quejamos a la vez. Solo bromeaba. Sonrió Parker. O algo así. Su actitud relajada me hizo sentir un poco mejor. Si Parker no estaba preocupado, yo tampoco debería estarlo, ¿no? Conseguimos volver al coche de Grayson sin incidentes, y cuando llegamos, la calle se había vuelto tranquila. Supuse que eso significaba que la mayoría de los fiesteros se habían ido o estaban escondidos. Parker no parecía muy preocupado por correr hacia el coche o escabullirse entre los árboles como había visto hacer a algunos chicos. No podía decidir si era valiente, estúpido o tan arrogante que no creía que pudiera meterse en problemas. Parker llevó primero a Paige a casa. Vivía a pocas calles de Matt, pero no parecía muy contenta de volver a su casa tan pronto. Aún no teníamos noticias de Grayson ni de Reed, e intercambiamos los números de teléfono antes de que ella bajara del coche para poder enviarnos mensajes en cuanto supiéramos algo de la fiesta. No fue hasta que Parker se detuvo delante de mi casa cuando por fin recibimos un mensaje. «Reed, todo bien por aquí». No había policías, fue una broma de algunos jugadores de los Saints. Incluso trajeron su propia sirena falsa. Solté un suspiro de alivio.
Ha sido una broma. Le dije a Parker, y noté que aflojaba el agarre del volante. Al parecer, estaba más preocupado de lo que parecía. Voy a matar a esos Sage. Refunfuñó Parker antes de que le hubiera explicado quién estaba detrás de la broma. Estaba a punto de ligarme a la chica más guapa de nuestro curso. No pudieron llegar en peor momento. Y con eso en mente, me voy. Respondí. Gracias por traerme a casa, Parker. Sé que querías quedarte, así que te lo agradezco en verdad. Él se encogió de hombros como si no fuera para tanto. Eres la chica de Reed. Respondió. Eso te convierte en familia. No tenía ni idea de cómo responder. Me sentí humilde al saber con qué facilidad Parker, y toda la familia y amigos de Reed, me habían aceptado. Pero también me llenaba de culpa saber que los estábamos engañando a todos. Deseaba desesperadamente lo que Parker había dicho era cierto. Que yo era realmente la chica de Reed. Le sonreí antes de salir del coche y dirigirme a la casa. Esperé a estar en mi habitación para responder al mensaje de Reed. Me alegro de que estés bien. ¿Qué pasó, Reed? No mucho. Salieron corriendo en cuanto Matt, Grayson y yo salimos a enfrentarnos a ellos. Siento que nos arruinaran la noche. Aún te debo la historia de cómo me hice la cicatriz. ¿Puedes reunirte conmigo en la pista mañana por la mañana? Tengo que enseñarte algo para explicártelo. Miré el teléfono con el ceño fruncido. Con toda la emoción de huir de casa de Matt, había olvidado por completo que Reed estaba a punto de contarme lo que había pasado con su cicatriz. Respiré hondo antes de responder. Tengo trabajo a las 11, pero ¿podemos vernos antes? Reed, estupendo. Pásate justo después de las 10. Reed, y prométeme que no pensarás mal de mí. Me quedé mirando su último mensaje e intenté averiguar qué podía querer decir con eso. Tan terrible era la historia de cómo se había hecho la cicatriz. ¿Y si lo era, quería escuchar su explicación? Nada había salido según lo previsto esta noche, y no estaba segura de estar preparada para más sorpresas. Pero supuse que eso era un problema para mañana. Fuera lo que Reed tenía que mostrarme, solo esperaba no pensar menos de él también.